poquito de aquello. Vamos a terminar de resolver todo el examen. Y pues con eso, vamos a grabar la clase, ¿ya? Déjenme ver, está bien así. A ver si no se me apaga temprano, porque es que me hace falta, así que ojalá no se... Ok, entonces vamos a empezar. Tengo el ejercicio que estábamos haciendo, que como les había dicho es el parcial 1 del 1 del 2022, pero no se asusten que sea de un año atrás porque es exactamente lo mismo que esto. Si ustedes se observan, es exactamente lo mismo. Así que si resolvemos este examen es como si hubiésemos resuelto el examen del semestre pasado. Muy bien, entonces empezamos con la explicación. ¿Sí está compartiendo? Gracias. Pues no. ¿Saben qué? Para no perder espacio, déjenme... Voy a borrar eso ya. Vamos a volver a grabar para que se grabe solamente la explicación y no se pierda espacio a lo menso. Ahora sí, están viendo, ¿no? ¿Todo bien? Sí, Oxy. Genial, muchas gracias. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a empezar con la explicación de este primer ejercicio. El enunciado, ustedes ya lo conocen, dice que de la siguiente sección encontrar las tablas de variación de nivel respecto al área mojada, perímetro mojado, ancho superficial, radio hidráulico y profundidad hidráulica. Es una sección de un canal que esto es bastante variable. Esto normalmente se construye porque hay sectores en los que, bueno, depende mucho de la lluvia. Por ejemplo, hay veces en las que llueve mucho y, ¿dónde está mi? Aquí está. Cuando llueve mucho, todo esto se llena. Entonces, todo lo que se ha construido es factible. Se puede usar bien todito la sección. Pero hay veces en las que no llueve mucho. Por ejemplo, en esta época del año para nosotros la época de lluvia es muy poquita. Entonces, solamente llenaría esta parte, digamos. Pero si, digamos, hubiésemos construido un canal triangular así más grande, se gastarían más recursos, etc. Entonces, se construye estas cosas de este estilo para ahorrarse recursos. En fin, la cosa es que nos pide cómo va variando conforme va aumentando el tirante. Vamos a hacer un repaso rápido. Esto ya está resuelto. Esto ya les he explicado en la clase anterior. Así que lo vamos a hacer un poquitín rápido, ¿no? El primer paso que ustedes tienen que seguir es identificar dónde se van cambiando las secciones, dónde hay un cambio de geometría. Por ejemplo, en esta primera parte del 0 al 0,5 es un canal triangular. A partir del 0,5 al 1 ya se convierte en un trapezoidal. Lo mismo pasa del 1 al 1,25, se hace un canal trapezoidal, pero con inclinación diferente, tiene un talud diferente. Y del 1,25 al 2 también es trapezoidal, pero tiene un talud muy diferente. Entonces, hay 4 cambios de geometría de los cuales tenemos que estar bien identificados. Entonces, vamos a trazar una línea ahí donde se cambia la geometría, donde hay un cambio de geometría. Lo siguiente, ya tienen que hallar los taludes de cada cual, de lo que necesiten. Por ejemplo, este varía del 2,25 al 3,25. 3,25 era esto. Entonces, esa variación era de 0,75. Y tenemos una variación vertical de 0,5. Ahora, una cosa que no me acuerdo si les he dicho o no, es para cuando ustedes tengan un caso así, que sería muy lindo que se dé, que tengan la misma variación tanto horizontalmente como verticalmente, es decir, que aquí está variando del 0 al 0,5. Aquí hay una variación de 0,5. En caso de que digamos, venga hasta acá, o sea, que esta sección sea hasta acá, y de aquí venga, ¿no? Pero desde acá, aquí va a haber una variación igualita. La variación horizontal de este caso estaría desde el 2,5 hasta el 3.
aquí habría una variación de 0,5. Fíjense que la variación vertical con la variación horizontal son exactamente la misma. Entonces, cuando hay esa variación, que son igualitas en ambos sentidos, tanto vertical como horizontal, el talud es 1. Este talud de acá va a ser 1 a 1. ¿Ok? Nuestro Z va a ser igual a 1 cuando la variación vertical y la variación horizontal sean las mismas. Entonces, cuando ustedes vean esa variación igualita, no pierdan el tiempo tratando de hallar Z. Directamente le ponen 1. Cuando, repito, esta de acá, esta variación horizontal sea igual a la variación vertical. En este caso no se da porque aquí tenemos una variación de 0,75 y acá tenemos una variación de 0,5. Son diferentes, entonces hay que hallar ese Z. Entonces vamos a hallar eso, ya saben cómo, una relación de triángulos. Como comparten un mismo lado, se puede hacer esa relación. Entonces esa relación es con el triángulo chiquito del talud. El vertical siempre es 1, el horizontal va a ser el Z, que es el que hay que hallar. Entonces, como les había dicho, vamos a hacer la relación de semejanza de triángulos que dice que este lado, los horizontales, todo lo que está horizontal va a ir a un lado, ¿no ve? Bueno, en este caso lo he hecho un poquito diferente, pero es exactamente lo mismo. En la anterior clase les había enseñado que horizontales con horizontales, ¿no ve? Del triángulo chiquitito primero. Z va a ser a 0,75, como ahora las verticales, verticales con verticales. ¿Con cuál hemos empezado? Con el triángulo chiquitito. 1 va a ser a 0,5. De acá, si despejamos el Z, este 0,75 pasa a multiplicar y el resultado es 1,5. Aquí lo he hecho un poquito diferente, pero da exactamente lo mismo. Es muy parecido el análisis. En este lado, en el análisis que he hecho acá, en este lado he puesto el triángulo chiquitito, ¿no ve? El Z1 va a ser semejante a 1, el horizontal del triángulo chiquitito va a ser semejante al vertical del triángulo pequeño, como el 0,75, el horizontal del triángulo grande, va a ser semejante al vertical del triángulo grande. 0,75 va a ser a 0,5, ¿no ve? Por un lado tenemos al triángulo chiquito y por el otro tenemos al triángulo grande. Pero también tiene que tener su orden. Aquí hemos empezado con horizontal, vertical. Horizontal arriba, vertical abajo. En el otro lado tiene que ser exactamente lo mismo. Horizontal arriba, vertical abajo. Así que ustedes pueden hacer como más les parezca. Pueden hacer horizontales con horizontales o triángulo chiquito a un lado, triángulo grandote al otro. Da igual, fíjense que da exactamente igual. Muy bien, hallando el Z, hay que empezar a utilizar las ecuaciones de la geometría, que esto les he dicho que sacan de la página del profe Ponce. Entonces, el área para un canal triangular es Z por Y al cuadrado. En esta primera parte no hay ningún problema, la utilizamos tal cual. Z es 1,5 y Y se mantiene como Y. Para el perímetro es esta la ecuación y la mantenemos tal cual. 1 más 1,5 al cuadrado va a ser 13 cuartos. Y acá lo propio, esto lo mantenemos tal cual. Z es 1,5 por 2, 3 veces Y. Y acá es importante identificar el coeficiente de Manning. Como acá es un solo coeficiente de Manning en toda esta sección, entonces lo anotamos tal cual, 0,4. Muy bien, estas ecuaciones ingresan a la calculadora. Aquí vamos a ir variando Y, nuestra incógnita Y. Entonces, cuando Y, bueno, para empezar el Y, cuando se haga 0, todo esto va a ser 0. Para el 0,25, reemplazamos Y en estas ecuaciones y nos van a empezar a botar el área, perímetro, ancho superficial, el radio hidráulico, que va a ser área sobre perímetro, la profundidad hidráulica, que va a ser área sobre el ancho de superficie. Entonces, estos dos se los hallan con estas ecuaciones y el Manning no va a variar porque tenemos un solo Manning en toda la sección, de 0,4. Ahí lo anotamos tal cual porque no hay nada más que podemos hacer. Pasando de sección, una vez que hemos terminado, es muy importante identificar estos valorcitos. Por eso hemos trazado las líneas tanto en el gráfico como en la tabla. En la tabla también, ¿no ve? En el 0,5 hay una rayita. Aquí en el 0,5 debajito le he puesto una rayita. En el 1 hay rayita, debajo del
1 también le vamos a poner la línea divisoria y el 1.25 también tiene su línea. Es muy importante porque necesitamos identificar estos valores que están por sobre la línea. ¿No ven? Los valores que están encima de la línea son los importantes. Pasando de geometría, para la sección 2, observamos que es un canal trapezoidal. La variación de este canal trapezoidal va a ser lo siguiente. Estamos empezando en el 3.25 y estamos yendo hasta el 3.5. Entonces aquí hay una variación de 0.25. En cambio de lo vertical es del 0.5 al 1, por lo tanto hay una variación de 0.5 también. Son diferentes, por lo tanto vamos a tener que hallar el Z. Entonces, para hallar el Z es lo mismo. En este caso también he trabajado con un triángulo chiquito a un lado, el triángulo grande al otro. ¿No? El primero horizontal va a ser semejante al vertical del triángulo chiquito, como el horizontal del triángulo grande va a ser semejante al vertical del triángulo grande. Aquí el chiquito, aquí el grande. Horizontales arriba, verticales abajo. De ahí tenemos que el Z es 0,5. Entonces, acá es muy importante volver a repetir esta explicación de la Y parcial. Cuando nosotros tenemos las ecuaciones de área, como lo tenemos acá, bueno, esto ya está desarrollado, tenemos que tener muy en cuenta el Y con el que estamos trabajando. Este Y que hemos metido a la tabla va a ser nuestro Y total, que va a ser desde la base para arriba, pero contando desde la base. Las ecuaciones que vas a tener acá, en un inicio, las que sacas de la página del profe Ponce, son ecuaciones que consideran el Y parcial, ¿ok? Es decir, las ecuaciones, por ejemplo, para un canal trapezoidal, el área va a ser igual a, déjenme ver si me acuerdo, creo que no me acuerdo mucho, base. Base más ZY por Y. Así es. Sí, así es. Entonces, esta ecuación del área, por dar un ejemplo, es tal cual te viene en las tablas de la página del profe Ponce. Tal cual es así. Pero hay que tener varias consideraciones cuando se hace un cambio de sección. Cuando se hace un cambio de sección, tenemos que tomar en cuenta lo primerísimo es el Y. ¿Con qué Y estamos trabajando? Esta ecuación tal cual es únicamente para esta sección, para toda esta parte. Por lo tanto, el Y que cuenta en las ecuaciones iniciales no va a ser el total, sino va a ser el parcial, contando desde la línea que hemos puesto, Y parcial. ¿Y a qué va a ser igual esa Y parcial que está acá? Vamos a tener un Y que va a ir desde la base, esta va a ser la Y total. Y aquí tenemos la Y parcial que va a ir desde la línea divisoria para arriba. Y de acá hasta acá tenemos una distancia. ¿Qué distancia? Es a la altura a la que está tu línea, 0,5. Entonces, de acá podemos observar tal cual que el Y total va a ser el Y parcial más el 0,5 más la altura a la que está tu línea. Si despejamos el Y parcial aquí, va a ser el Y total menos el 0,5. Y eso está anotado acá. Es muy importante anotar eso. Entonces, ese Y parcial es el que vamos a reemplazar en las ecuaciones del área. Entonces, aquí tenemos la base. En este caso, sí vamos a contar con la base. Para el área contamos con la base. Entonces, le anotamos la base, que la base está yendo desde el 1,75 hasta el 3,25. Y eso va a ser igual a 1,5. Esperen un momentito, muchachos. Oh, me he olvidado que mi internet es una desgracia. Le vamos a poner pausa a la grabación. Me voy a desconectar y me voy a volver a conectar desde el Wi-Fi de mi celular. O sea, es más estable de mi celular que mi propio Wi-Fi.
Ya, creo que ya. ¿Me escuchan? Sí, Auxi. Genial. Les voy a compartir pantalla. Van a ver, me van a decir si ven. ¿Todo bien, no? Sí. Ahí está. Muchas gracias. Como podrán observar, aquí tengo más internet. Base va a ser igual a 1.5. Entonces va a ser la base más z por y. Z es 0,5. Y, ¿cuál y? El y parcial. Y parcial que es igual a y menos 0,5. Multiplicado por el y. ¿Cuál y? El parcial. Y ese parcial es y menos 0,5. Más, porque aquí hay que tomar en cuenta que esa ecuación, sin contar con esto, está contando solamente el área que está acá. Esta área. No cuenta con la de abajo. Entonces, a esa área hay que sumarle lo que estaba abajo. ¿Cuál es esa área? Todo el área anterior, esta de acá. Por lo tanto, hay que sumarle esa. Más 0,375. Para el perímetro. Para el perímetro vamos a tener un análisis parecido. El perímetro, si mal no estoy, es la base más 2 veces z, 2 veces y por raíz cuadrada de 1 más z al cuadrado. Sí, eso es. Yes. Entonces, aquí con la base también tenemos que tener consideraciones. Con el perímetro. Este perímetro, tal cual está acá, únicamente te está contando todo este perímetro. Todo este de acá. Este y este. Y aquí hay que tener en cuenta algo, es perímetro mojado. ¿Qué es lo que está mojado? Es lo que está en contacto con el agua. Estas partes diagonales son lo único que está en contacto con el agua. Por lo tanto, nosotros no podemos, sino tenemos que restarle la base, porque la base no está en contacto con el agua, la base es agua. ¿No ve? Esta base de acá no existe, no tenemos algo que esté en contacto con agua, sino es que eso es agua. Por lo tanto, esta base la vamos a eliminar porque no tenemos la base acá, es agua. Por lo tanto, no hay problema. Esta y, ¿cuál y va a ser? Solamente la que toma en cuenta a partir de acá a acá. Por lo tanto, es el y parcial. Este no hay problema. Y aquí, tal cual estamos viendo acá la ecuación, solamente toma en cuenta este perímetro mojado, tanto este y este. No toma en cuenta lo anterior. Por lo tanto, también tenemos que sumarle todo el perímetro anterior y eso es este dato. Entonces, eso es lo que vamos a anotar acá. Hemos obviado la base, no hay base porque la base es agua. Más 2 veces más 2 veces y. ¿Cuál y? Parcial. Y menos 0,5. Multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más z al cuadrado. 1 más z al cuadrado es 5 cuartos. Más todo el perímetro anterior, que era 1.803. Muy bien. Ahora, nos falta ver el ancho, el ancho de superficie, en efecto. Esta de acá va a ser la base más 2 veces z por y. Sí, eso va a ser. La base, en este caso, para el ancho de superficie, recuerden que es el espejo de agua.
esto, lo que se forma acá. Toda esta distancia es el espejo de agua. Por lo tanto, este espejo de agua no le va a interesar si tenemos base o no. No le importa, porque el espejo de agua no depende de que si hay base de concreto, base de agua, base de madera, de lo que sea. Puede haber base de lo que sea acá. Aquí, en este caso, es agüita. Pero eso al ancho de superficie no le interesa. La cosa es que esté la figura formada. Por lo tanto, esta base se la va a mantener tal cual, se la debe mantener. No sé si me entienden. Es porque no importa qué material esté acá, qué rayos esté en esta base, no interesa eso, por eso siempre vamos a considerar la base, porque el ancho de superficie es lo que se forma acá, no es algo que esté en contacto, sino la distancia que se forma del espejo de agua. Por lo tanto, la base va a estar 2 veces z por y. ¿Cuál y? El y parcial, es el que toma en cuenta solamente de acá hasta acá. Tenemos que tomar en cuenta todo el y desde la base, ¿no? Entonces, y parcial allá. Vamos a reemplazar ahí y vamos a tener base de 1.5 más 2 veces z. 2 veces z, 2 por 0,5 es 1. 2 veces z por y. ¿Cuál y? El y parcial. Y menos 0,5. Muy bien. Aquí ya vamos a tener 2 Mannings. Aquí ya hay una variación del Manning. Esa variación del Manning, vamos a borrar esto, se da de la siguiente forma. Aquí en los datos tenemos que este Manning es de 0.04. El Manning que está acá es de 0.03. Entonces ya tenemos 2 Manning. Nosotros estamos analizando esta parte, ¿no ven? Esta parte. Por lo tanto, aquí ya se involucra un Manning y otro Manning diferentes. Por lo tanto, hay que hallar un equivalente, un Manning equivalente que vamos a ir hallando conforme vayamos subiendo el nivel de agua. El Manning equivalente tiene por ecuación esta de acá, que va a ser la sumatoria de todos los perímetros I, multiplicado por sus respectivos Manning I, perímetro por su respectivo Manning. Ese Manning elevado a la 1.5 y todo este término elevado a la 2/3, dividido entre el perímetro total a la 2/3. Entonces, lo que significa es que tenemos 2 Mannings acá. Aquí va a ser el Manning 1 y aquí va a estar el Manning 2. Por lo tanto, vamos a tener que multiplicar primero el perímetro 1 por su Manning 1. ¿Cuál va a ser el perímetro 1? Va a ser este de acá. Todito esto. Vamos a multiplicar todito porque es algo que ya hemos pasado. O sea, cuando hemos pasado de sección, se multiplica por todo su perímetro, ¿ok? Entonces, ya nos pasó este perímetro, por lo tanto, todo el perímetro multiplicado por su Manning 1. Ese perímetro, ¿cuál va a ser? Todo este perímetro es este de acá. Por lo tanto, va a ser ese perímetro de 1.803 multiplicado por su respectivo Manning, que es de 0.04. Ese Manning elevado a la 1.5. Más el otro perímetro ya también. Ese otro perímetro es este de acá. Este y este. Este va a ser el perímetro 2. Con su Manning 2. Este perímetro 2 es el que estamos hallando actualmente, el que estamos trabajando ahorita. Por lo tanto, este perímetro 2 lo vamos a llamar como P. Pero este perímetro, hay que tener en cuenta, el perímetro que hallamos en las tablas, este precisamente, este de acá, está tomando en cuenta el anterior perímetro. ¿Lo ven? Lo sumamos. O sea, este perímetro que está acá, que para nosotros es P ahorita, toma en cuenta este anterior, pero para hacer el Manning equivalente necesitamos solamente a partir de la línea para arriba, solamente eso. Por lo tanto, a ese perímetro que va a entrar a esta ecuación va a ser ese perímetro P menos el Manning anterior. Digo, ¿cuál Manning? El perímetro anterior, todo este perímetro, que va a ser 1,803. Repito. El perímetro que vamos a estar trabajando va a ser todo el perímetro este de acá. Todito, incluido lo de abajo, todito.
Y este perímetro, para reemplazar en las ecuaciones del Manning equivalente, tenemos que tomar en cuenta eso, que está todo el perímetro que vamos a reemplazar. Pero para esta sección 2, solamente tenemos que tomar en cuenta a partir de la línea para arriba. Por lo tanto, como este perímetro de acá era nuestro P más el perímetro anterior, lo que hay que hacer ahora es precisamente lo contrario. Vamos a tomar ese perímetro con el que estamos trabajando en las tablas y le vamos a restar el anterior, P menos el 803. Ese perímetro es el que le corresponde el N2. Por lo tanto, a lo que teníamos ya escrito, vamos a sumarle el perímetro actual, que va a ser el perímetro que vamos a hallar con esta ecuación, menos 1.803 multiplicado por su Manning, que es 0.03 a la 1.5. En esta ecuación solamente hay dos perímetros, por lo tanto ya los hemos considerado, elevado a la 2/3. Muy bien. Aquí abajo tenemos el perímetro total, todito este perímetro, este más este, más este, más este. ¿Y eso qué es? Este P, que lo tenemos acá, el P que habíamos nombrado, el P total. Por lo tanto, para reemplazar el de ahí abajo, simplemente le ponemos el P sin restarle nada, porque es el que ya estamos considerando el total, elevado a la 2/3. Muy bien, vamos a empezar a reemplazar las ecuaciones, nuestro Y, en este caso. Y de 0,75 reemplazamos en esta ecuación de área que acabamos de hallar. Y el área nos da 0.781. Para el perímetro, el 0,75 también lo reemplazamos acá y nos va a dar un perímetro de 2.362. Para el ancho de superficie, lo propio, nos da 1.75. Radio hidráulico es área sobre perímetro, profundidad hidráulica es área sobre el ancho de superficie. Y el Manning, ¿qué perímetro vamos a reemplazar acá? Para este primero va a ser 2.362. Eso es lo que tenemos que reemplazar acá. En vez de este perímetro acá, sería 2.362. Y el de abajo lo propio, 2.362. Entonces, con ese reemplazo ya tenemos el Manning equivalente, que varía un poquito, 0,038. Y eso es algo muy coherente, no tiene que variar tampoco mucho. Entonces, lo mismo hacemos con este de abajo. ¿No ve? Las Y's las reemplazamos donde tiene que ser. Y el perímetro también. Este perímetro lo reemplazamos acá, que sería 2.921, y acá también 92.1. Lo reemplazamos en la ecuación del Manning equivalente y nos sale un Manning de 0.036. Entonces, nuestras nuevas valores importantes son los que están encima de la línea. Estos de acá los vamos a tomar en cuenta ahora. Vamos a pasar, ya tenemos esta parte de la geometría. Les voy a explicar esta otra sección más para que les quede claro esto del Manning equivalente, ¿ya? Y con eso pasamos de ejercicio. Entonces, pasamos a la sección 3. La sección 3 también es una sección trapezoidal. Lo primero que vamos a hacer es hallar su Z. Aquí tenemos una variación de 3.5 a 4.5. Aquí hay una variación de 1. Y aquí apenas tenemos una variación de 0,25, porque varía desde el 1 al 0,25, al 1,25. Entonces, nuestra variación es de 0,25, la horizontal es de 1, por lo tanto, no podemos decir que Z es igual a 1. Hay que hallarla. En la sección 3, entonces, aquí está, variación horizontal de 1, vertical de 0,25. Entonces, lo que vamos a hacer es, como ya hemos venido haciendo, la equivalencia en los triángulos. El triángulo chiquito primero. El horizontal del triángulo chiquito es semejante al vertical del triángulo chiquito, horizontal semejante al vertical, va a ser igual a el horizontal del triángulo grande, va a ser semejante al vertical del triángulo grande. ¿No ve? Horizontales arriba, verticales abajo. Tiene que tener ese orden, tienen que ir en orden siempre, ¿ok? Tiene que haber esa relación. Entonces, despejando de acá, bueno, que no hay mucho que despejar, directamente Z es igual a 1 sobre 0,25. Ese Z va a ser igual a 4. Entonces, como es también una sección trapezoidal, nuestra área también va a ser base más ZY
por Y. Base aquí consideramos, sí, porque tenemos que tomar en cuenta, no importa si es agua o es concreto, tenemos una base, por muy agua que sea. Aquí vamos a tener Y, ¿cuál Y? El Y parcial. Y eso es lo que vamos a tomar en cuenta ahora. ¿Qué base va a ser? Está variando desde 1.5 hasta el 3.5. Entonces vamos a tener una variación de 2 metros. El Y parcial. Aquí tenemos el Y parcial que es a partir de la línea para arriba. Y el Y total es desde la base hasta arriba. Ese es el Y total. En este caso, nuestro Y parcial es simplemente del Y total, le vamos a restar esta distancia. ¿A qué distancia está la línea? A 1, menos 1. Ese es nuestro Y parcial. Entonces, anotamos nuestra Y parcial y comenzamos a reemplazar en las ecuaciones. El área va a ser base de 2 más Z, que es 4 por Y parcial que es Y menos 1. Todo eso multiplicado por el Y parcial, Y menos 1. Más, porque esto contempla únicamente esta área. Tal cual lo hemos escrito, solo contempla esa área. Necesitamos todo el área anterior. ¿Qué área anterior? 1.25, todo lo anterior. Entonces, es decir, que este 1.25 es todito esto. Cuidado, me estén sumando este y este a la vez. No se hace esto, no se suman los dos en una misma ecuación. No se suman, porque este 1.25 ya está contemplando este de acá. El 1.25 es todo esto, todito. Por lo tanto, sumamos el que está por encima de la línea, nada más por encima de la línea. Pero conforme vayamos avanzando, ¿no ve? Esta ya no la tomamos en cuenta, solamente esta de acá. Aclarado eso, entonces hay que sumarle el área anterior, que era 1.25. Entonces, esa ecuación queda así. Para el perímetro, en el perímetro también tenemos que tomar en cuenta que esa base es agua. Y como es perímetro mojado, el agua no puede estar mojada. O sea, lo mojado es todo lo que está en contacto con el agua. Esto y esto, no el agua en sí. Por lo tanto, a ese perímetro no vamos a considerar su base. Va a ser base más Z por Y, base sin base, dos veces Y, es decir, Y parcial, Y total menos 1, multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más Z al cuadrado. Eso va a ser el perímetro, ¿no ve? La base, que no la consideramos, más 2 veces Y parcial, que es Y menos 1, multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más Z al cuadrado, y eso es 17. Pero solo contemplamos este perímetro de acá, este y este. Y tenemos que considerar todo el perímetro anterior también. Tanto esto de acá, todito esto. Por lo tanto, ¿qué perímetro es ese? Es este de acá, el que contempla todito, no este. Porque este de 2.921 ya está contemplando lo anterior, que es 1.803. Ya lo contempla, ya lo tenemos. Por lo tanto, va a ser todito el perímetro, que es 2.921. Ese es lo que hay que sumar. La misma idea que con el área, 2.921. No se suman los dos, solo uno, el que está por encima de la línea que estás actualmente analizando. Y el ancho de superficie, que va a ser base más 2 veces Z por Y parcial, como ya les había explicado. Al ancho de superficie no le interesa si tu base es agua, si es concreto, si es lo que sea. Hay que considerar. Más 2 veces Z, 8, por Y parcial, Y menos 1. Ahora, para el Manning, en este caso tenemos 3 Mannings. Aquí hay 3 Mannings. Vamos a observar. Vamos a tener el primer Manning que trabaja con este perímetro. Estamos llamando a este perímetro 1, que está trabajando con el Manning 1. ¿Qué perímetro es? Este de acá, 1.803. Ese va a ser el perímetro 1. Segundo Manning que estamos trabajando es esto de acá, este y este. Aquí vamos a tener un perímetro 2. Y a esto va a estar implicado un Manning 2, que va a ser 0.03. Ahorita vamos a ver qué perímetro es.
Y por último tenemos un perímetro 3. Ya son 3 perímetros los que tenemos que considerar. Perímetro 3, que implica un Manning 3. Ahora, para el perímetro 2, no podemos decir que este es el perímetro 2. No se puede decir eso porque este perímetro 2, que está acá, este perímetro, el que tenemos acá, contempla todito, como les decía hace un rato, contempla todito. Pero este perímetro 2 solamente tiene que ser el que está dentro de nuestra sección de análisis, o sea, dentro del 2, de toda esta sección 2. Ese tiene que ser el perímetro, no todito. Por lo tanto, este perímetro 2 va a ser al perímetro total, no, mentiras, el perímetro 2, el perímetro este de acá, que va a ser, no sé cómo lo podemos llamar, lo vamos a escribir, este perímetro 2 va a ser igual a este perímetro que teníamos de 2.921, o sea, todito este perímetro que hemos encontrado hasta la línea, ¿no ve? Todito esto, menos el perímetro 1, este perímetro de acá, 1.803. Ese va a ser el perímetro con el que vamos a trabajar, porque ese perímetro, tal cual está, ¿no ve? Todito este perímetro de 2.921, si le restamos todo el perímetro de la sección 1, vamos a tener lo que estamos buscando, este de acá. Por lo tanto, el perímetro 2 va a ser eso, que va a estar multiplicado por su Manning 2. Y lo mismo es acá, con el perímetro 3. Sin embargo, este perímetro hay que ir haciéndolo variar, ¿verdad? Vamos a tener agüita acá y el Y es el que vamos a variar. Por lo tanto, como este perímetro todavía no le tenemos, vamos a llamarlo P. Ese perímetro P que le vamos a reemplazar este de acá. Cuando hallemos el perímetro va a ser ese de ahí. A ese perímetro 3 hay que restarle todo lo anterior, porque este perímetro que vamos a hallar está contemplando todito esto. Todito, todito. ¿Qué es lo que tenemos que restarle? Nos interesa solamente el perímetro de acá hasta acá. A partir de la línea para arriba, lo demás no nos interesa. Por lo tanto, hay que restarle toda esta parte. Toda esa parte se le resta. ¿Y cuál es toda esa parte? Va a ser este de acá, 2,921. Porque todo este perímetro, todo este de acá, va a ser 2.921, lo que habíamos hallado anteriormente hasta la sección 2. Entonces, para obtener el perímetro que queremos trabajar, va a ser el perímetro que hallemos menos el 2.921, todo lo anterior. Y a ese perímetro nuevo, el perímetro 3 que le estamos llamando, le vamos a multiplicar por el Manning 3. Es lo que vamos a hacer ahora. Perímetro 1 era 1.803, multiplicado por su Manning de 0.04 elevado a la 1.5, más perímetro 2, que era el perímetro anterior de 2.921, menos el perímetro 3, el perímetro 1, mejor dicho, que es el inicial, el que estábamos viendo en un principio de la sección 1. Perímetro actual, bueno, el perímetro 2 va a ser el perímetro total anterior, menos el 1.803, que es de la sección 1, multiplicado por su Manning, elevado a la 1.5, multiplicado por el perímetro que vamos a hallar, menos todo el perímetro anterior, todito, que es 2.921, multiplicado por su Manning, que es 0.02, elevado a la 1.5. Todo eso elevado a la 2/3, dividido entre el perímetro total, y el perímetro total para nosotros es P, ¿ok? Este P que hallemos acá. Entonces, reemplazando el Y donde debemos reemplazar, nos va a salir un área de 2, un perímetro de 4.82, 98.2, un ancho de superficie 4, un radio hidráulico que es área sobre perímetro, una profundidad hidráulica que es área sobre ancho de superficie, y el Manning, que reemplazando el perímetro este que hemos hallado, el 4.982, en la ecuación de Manning, este perímetro que es 4,982, y aquí abajo lo también, 4,982, nos da un Manning de 0.03, lo cual es muy coherente. Entonces, ahí va.
Terminada esa sección, porque solamente había un puntito de analizar, hay que marcar cuáles son los importantes ahora, porque estamos en un cambio de sección. Entonces hacemos exactamente lo mismo. El cambio de sección, observamos que tenemos un cambio de sección a otro trapezoidal, pero con otro Z. Hallamos el Z de la misma forma que hemos hallado hace rato, nos va a salir 2/3. El área es exactamente lo mismo. No vamos a tomar en cuenta, si tomamos en cuenta para el área, tomamos en cuenta la base y tomamos en cuenta el Y parcial, que en este caso el Y parcial es a partir de la línea. Por tanto, el Y parcial va a ser igual al Y total menos la altura a la que está tu línea que estás analizando ahora, 1.25. Es importante definir ese Y parcial. Entonces, ese va a venir acá, Y total menos 1.25. Entonces, será base más Z por Y. Dime, Dayton. Ok. Vas a levantar tu manito cuando quieras que te aclare la duda. Vamos a terminar esta sección más y me la haces cuando veas conveniente. Entonces va a ser la Y total menos la altura a la que está la línea, 1.25. Muy bien. Entonces, como les decía, tomamos en cuenta la base, más Z por Y, Z que va a ser 2/3, por Y que va a ser el Y parcial. Eso vamos a poner acá. Base, Z por Y, todo multiplicado por Y, más el área anterior. Bueno, ese es el de abajo. El área anterior que es 2. Aquí está, área, toda esta vaina. Le aumentamos el 2. Para el perímetro es la misma idea. Aquí tampoco tenemos base, por lo tanto no consideramos la base y analizamos ese perímetro que va a quedar de la siguiente forma, que va a ser sin base, no consideramos 2 veces Y parcial, por la raíz cuadrada de 1 más Z al cuadrado, Z es 2/3, por lo tanto va a dar 3/9, más todo el perímetro anterior, todo lo anterior, que va a ser 4.982. Ahí está. Y el ancho de superficie es libre, no depende de nada, por lo tanto va a ser la base, que la vamos a considerar así, más 2 veces Z, Z es 2/3, por Y parcial, por lo tanto, este de acá, Y menos 1.25. Para el Manning, si bien aquí no tenemos un cambio de Manning, porque vamos a tener el mismo Manning en la sección 2 y en la sección 4 y en la sección 3, estos dos van a ser iguales, hay un cambio de perímetros, ¿ok? Al haber cambio de sección, les recomiendo que también hagan el análisis del Manning equivalente. Vamos a ver, aquí tenemos ya 4 Mannings, entre comillas, pero hay que analizar 4 secciones, ¿no ve? El primer Manning, que está relacionado con este de acá, que le hemos llamado perímetro 1, que se relaciona con el Manning 1. El perímetro 2, que era el verde. El perímetro 2, que se relaciona con el Manning 2. Y el perímetro 3, este de acá, fíjense, solamente estamos viendo este de acá. Este perímetro 3 se relaciona con el Manning 3. Y a su vez, vamos a ponerle otro tono de azul, pero que también sea azul. Este de acá va a ser otro perímetro. Estamos considerando otro perímetro, le vamos a llamar perímetro 4, que también está relacionado con el Manning 3. ¿Lo ve? Esos dos, los dos eran 0.02. Pero como hay un cambio de perímetro, yo sugiero que lo analicen por separado, ¿ok? Muy bien, entonces va a ser esa sumatoria primero. Ese primer perímetro va a ser todo este perímetro, que era de 1.803, multiplicado por su Manning 1. El perímetro 2, ese perímetro 2, que tenemos este de acá, que es 2.921, pero ese 2.921 es todo esto. Para considerar únicamente el perímetro que está por encima de la línea, tenemos que restarle
el perímetro que está por debajo de la línea. Por lo tanto, ese perímetro se resta este de acá. Entonces, ese perímetro 2 va a ser el perímetro que estaba acá, o sea, todo eso que va a ser 2.921 menos el perímetro anterior, 1.803. Ese es el perímetro 2 y este perímetro va a estar multiplicado por sumarín 2. Siguiente, el perímetro 3. El perímetro 3 va a ser lo propio. Todo este perímetro que habíamos hallado hasta la sección 3 es 4.982. 4,982. Pero eso es todito esto. Esto y esto. Y se suma todo esto. Todo eso, todito lo que estoy poniendo con plomito, es el 4.982. Pero el perímetro que a nosotros nos interesa, que está relacionado con el Manning 3, es solamente el perímetro que está por encima de nuestra línea. Y eso, para lograr eso, hay que tomar todo el perímetro que acabo de marcar, 4.982, y restarle lo anterior. Fíjense, lo anterior es todito, o sea, todo lo que abarca esta parte. Este de acá, esto y esto. Todo eso es lo anterior. Y todo esto anterior es nada más y nada menos que esto de acá. El 2.921 es todo ese perímetro que estoy marcando acá. Por lo tanto, para tener solamente este perímetro de acá, de estas diagonales, hay que restarle todo lo anterior. Traca, ahí está. Eso le vamos a restar. Menos 2.921. ¿No ve? Todo lo anterior. Ese va a ser nuestro perímetro 3, que va a estar multiplicado por el Manning 3. Para el perímetro 4, hay que hacer el análisis parecido. Entonces va a ser este perímetro, que vamos a poner, digamos que la agüita está hasta acá. Ahí está nuestra agüita, que eso va a ir variando, eso tenemos que hacerle variar. Entonces vamos a tener este perímetro, ese es el 4, este es el perímetro 4, solamente de estas diagonales, nada más. Por lo tanto, únicamente vamos a considerar estas diagonales. Pero el perímetro que vamos a hallar con las ecuaciones que acabamos de plantear va a ser todito, esos incluido todo lo anterior, todito lo anterior. Uy. No, se va a borrar todo. Bueno. Todo esto. Ese es nuestro perímetro anterior en este caso. Todito. Por lo tanto, este perímetro 4 va a ser el perímetro que hallemos, que todavía no lo tenemos, menos todo lo anterior, ¿verdad? Porque solo queremos estas dos diagonales. ¿Qué es lo que le tenemos que restar? Todo el perímetro anterior. Se ha borrado todito. ¿Cuál es este perímetro anterior? Este perímetro anterior es nada más y nada menos que el 4.982. Todo este perímetro abarca la sección 1, 2 y 3, que es lo que tenemos que borrar. 5,583. No, mentira. Mentiri. Es el 4,982. ¿No ve? Este perímetro anterior es todo lo que tenemos que restarle al perímetro 4. Para que solo nos quede estas dos diagonales. Y este perímetro hay que multiplicarlo por su Manning, que es igual que el Manning de esta sección, el 3. Perímetros diferentes con Mannings iguales, no hay problema. Entonces, eso reemplazamos acá. Va a ser el perímetro 1, que era de la sección 1, todito, 1.803, por su Manning de 0.04, elevado a la 1.5, multiplicado por el perímetro de la sección 2, que es el perímetro que está por encimita de la línea, menos el perímetro 1, multiplicado por su Manning, elevado a la 1.5. Para la sección 3, el perímetro total de la sección 3 menos el perímetro de la sección hasta la sección 2, que es 2.92, 1, multiplicado por su Manning, elevado a la 1.5. Y acá el perímetro que vamos a hallar menos el perímetro anterior total, el que está por encima de la línea que estamos analizando actualmente,
que es 4.982, multiplicado por su Manning, 0.02, elevado a la 1.5, y todo eso elevado a la 2/3. Dividido entre el perímetro total, el perímetro que vamos a hallar con esta ecuación, elevado a la 2/3. Entonces, lo único que hay que hacer es reemplazar ahora. La Y la reemplazamos donde debe de ser. Entonces, área de 3.0442, 5.583, 4.33 para el ancho de superficie. Radio hidráulico es área sobre perímetro. El ancho de superficie, la profundidad hidráulica es área sobre ancho de superficie. Y el Manning, que reemplazamos este perímetro de 5.583 en la ecuación de Manning. Acá. 5.583 y acá también 5,583. Ahí está. Reemplazando ese Manning, ese perímetro nos va a dar un Manning de 0.029. Fíjense que la variación es poca, es muy poca. Tiene que ser muy poca, no puede variar mucho tampoco. Por lo tanto, esta variación es total y completamente coherente, que les tiene que salir algo así, ¿ok? Entonces, hacemos lo mismo con los demás puntos y así llegamos hasta el final de este ejercicio, ¿ok? Entonces, lo que me interesaba que ustedes aprendan bien, lo más complicado es hallar el Manning equivalente, pero consideren que hay diferentes perímetros que se relacionan con diferentes Manning. Solamente hay que tener en cuenta que es el perímetro que le corresponde al Manning, no el todito, sino el que le corresponde. Por eso se le resta los perímetros anteriores. ¿Preguntas? ¿Está todo claro, muchachos? ¿O es que no me han entendido ni madres? O no me han entendido ni abuela, porque madre se queda corto. Sí, así está bien. Muy bien, gracias, José. Auxi, para el examen, ¿cuántos decimales vamos a usar? Trabajen, calidad. Trabajen con 3 decimales. Aquí, uy, spoiler. Aquí, ¿dónde está este de acá? 3 cifras significativas. ¿A qué me refiero? 3 cifras diferentes del 0 después de la coma, ¿ya? O sea, en este caso, por ejemplo, hay un 0 por delante, ese 0 no cuenta. Tiene que ser 3 cifras significativas. Trabajan con esos números. Para el Manning también con 3 decimales. En este caso trabajo con 3 decimales. Es lo coherente. Puedes aumentarle uno también, no hay problema. Pero de 3 a 4 decimales está bien. Cifras significativas, mejor dicho. ¿Más preguntas, muchachos? Vamos a ir por partes, ¿ya? Voy a parar la grabación acá para subirlo como variación de geometría en un canal. Y vamos a iniciar la grabación para el ejercicio 2. 2 y 3, ¿ya? Porque el ejercicio 2 es bien cortito. Ok, entonces, ya que hemos entendido lo anterior, es muy importante determinar muy bien estas ecuaciones. Les voy a comentar lo que me ha pasado. Cuando yo di mi primer parcial, cuando yo estaba en la materia, me equivoqué, no sé cómo chingados, mis ecuaciones estaban bien planteadas, pero me equivoqué al momento de poner los datos en mi calculadora, entonces esta parte me ha dado mal. Todito esto estaba mal, todo esto, bueno, incluido esto. No sé por qué, estaba mal. Y ustedes pueden observar que esto se va arrastrando. Si esta primera parte está mal, todo lo demás va a estar mal, todito lo demás. Gracias a Dios el doctor ha sido compasivo y me ha hecho valer el procedimiento. Pero esta parte estando mal, todo lo demás está mal. Por eso es sumamente importante que ustedes generen buenas ecuaciones acá. Tiene que estar esto bien, porque este error no solo lo van a arrastrar a toda la tabla, lo van a arrastrar hasta el ejercicio 2 y el 3. Por eso es muy importante que ustedes generen bien esas ecuaciones, ¿ya? El ejercicio 2 dice,
Para un caudal de 7 metros cúbicos sobre segundo de la sección anterior, determinar la pendiente normal para una profundidad de 1.6 metros. Considerar los Mannings especificados en la figura. Y aquí es donde está la trampita. En el examen del anterior semestre, eso no estaba claro. Ahí es donde se han rayado y eso les ha hecho perder mucho tiempo. En el anterior semestre decía para un caudal de 6 metros cúbicos sobre segundo de la sección anterior, determinar la pendiente normal para una profundidad de 1.4, con Manning de 0.03. Si les da el Manning, felices, no tienen que considerar los Mannings que han hallado en la tabla. Es más, si aquí les da el Manning, si en este ejercicio les da el Manning, no tienen ni siquiera que hacer la tabla, esta parte. No va a pasar eso, no creo que suceda. Van a tener que hallar. Pero si les diera ese Manning y les dice, el doctor les dice, pueden trabajar con el Manning que les he dado, entonces no es necesario todo este Manning. No es necesario toda esta columna. Pero el anterior semestre, como pueden ver, sí les dio. Solo que se equivocó y se dio cuenta. O sea, leyó el examen, se dio cuenta que este Manning era 0.013 y les dijo, no, bórrenme esto, tiene que ser con los Mannings de la figura. Eso quiere decir que sí o sí tenían que hacer esta columna. Entonces les he hecho perder mucho tiempo a mis chicos, mucho tiempo. Yo voy a estar ahí para que no ocurra eso otra vez. Ya el anterior semestre yo llegué un poquito tarde, este semestre voy a llegar recontra temprano para evitar esas cosillas, ¿ya? Entonces, en este caso, nos dice que tomemos en cuenta los Mannings especificados en la figura, los que hayas en tu tabla, ¿ya? Y nos da una altura de 1.6. Y ustedes me dirán, pero aquí no tenemos 1.6, ¿qué le vamos a hacer? Pues agarras, ¿dónde está el 1.6? Está en esta sección, en la sección 4. A ver, estamos acá. 1.6 más o menos estará por acá, sección 4. Entonces tú agarras las ecuaciones que has generado. Por eso es muy importante generar bien estas ecuaciones. Entonces agarras estas ecuaciones, todo lo que está acá, para utilizarlos acá. Ahora dice, determinar la pendiente normal. Cuando hablamos de flujo normal, se nos tiene que venir a la cabeza automáticamente Manning, la ecuación de Manning. Y la ecuación de Manning en términos de caudal viene siendo esta. 1 entre el coeficiente de Manning multiplicado por el área a la 5/3 dividido entre el perímetro a la 2/3 multiplicado por la pendiente a la 1/2. Muchos no se acuerdan de esta ecuación, lo cual me pareció un poquito delito, ¿ya? Porque esta ecuación la utilizamos mucho. Y si ustedes han estudiado bien, han estado estudiando bien, ya deberían saber de memoria esta ecuación. Porque tampoco es tan complicado que digamos. Pero la mayoría siempre me pregunta cómo era la ecuación. No se puede permitir eso en un formulario. Esta ecuación tienen que saberla, porque cuando uno ha hecho ya varios ejercicios, se le queda, directamente se le queda. A mí, yo me obsesioné mucho con suelos 2, entonces yo estudiaba un chingo esa materia, y la ecuación de esfuerzos de Boussinesq, que es una ecuación enorme, me la sabía de memoria, porque ya había hecho un chingo de ejercicios. Entonces, ustedes que tienen una ecuación más cortita, ya deberían, yo creo que se les debe quedar al tercer ejercicio que hacen, ya no hay problema. Entonces, esto tienen que saberlo de memoria. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Área y perímetro. Y el Manning que le corresponde, ¿ok? El Manning para el 1.6. Por lo tanto, tenemos que tener esta ecuación de área, esta ecuación de perímetro, y con este perímetro, esta ecuación del Manning equivalente. Entonces, vamos a agarrar y reemplazar 1.6 en esta ecuación. Reemplazamos 1.6 en la ecuación y nos da un área de 3.48. El perímetro, reemplazamos 1.6 en esta ecuación y nos va a dar 5.82. Con este perímetro de 5.82 reemplazamos acá. 5.82 acá y 5.82 abajo. Y nos va a dar un Manning de 0.029. Entonces, con esos ya
hallados, vamos a reemplazar acá. Ya tenemos todo. Tenemos caudal, que es un dato, va a ser igual a... Ay, me olvidé cerrar esto. Es que suena bien feo cuando me llega mensaje. Y se queda grabado y suena horrible. Bien, continuamos. Va a ser el caudal, que eso lo tenemos. El Manning, que acabamos de hallar, 0.029. El área de 3.48 y el perímetro de 5.82. Y tenemos acá la pendiente normal, que es la que queremos hallar, por lo tanto, esta es la que vamos a despejar, ¿no ven? Tenemos todo esto, pueden despejarlo o pueden utilizar el solver. Por lo visto, yo he utilizado el solver y me ha salido una pendiente de 0.0682. Esa es la pendiente normal. Esa es la pendiente normal. Entonces, cuando ustedes hayan pendientes y quieren saber si está bien o no, tiene que ir por este orden más o menos, 0.00 algo, o también puede ser 0.0 algo. Más grandes que esto, o sea, si les da con menos ceros después de la coma, o si les da con más ceros después de la coma, es como para decir, no me convence mucho. Lo normal es encontrar 2 ceros después de la coma o un cero después de la coma. Eso es lo que normalmente se espera. Si les sale más o quizá menos, ya hay que preguntarse qué ha pasado, ¿ok? Tienen que revisar. Pero así de sencillo es la pregunta 2, que depende mucho de la anterior. Por eso tienen que estar bien definidas sus ecuaciones. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, continuamos. El ejercicio 3. Aquí también vamos a ver. De la sección anterior, determinar la pendiente crítica y la profundidad correspondiente cuando la descarga es de 5 metros cúbicos sobre segundo. Lo mismo decía acá. De la sección anterior, determinar la pendiente crítica y la profundidad correspondiente cuando la descarga es de 6 metros cúbicos sobre segundo. Cuando hablamos de condición crítica, como les he dicho en clases, la condición crítica tiene esta ecuación, que va a ser la profundidad hidráulica entre 2 va a ser igual a la carga de velocidad. ¿Ok? De ahí es que sabemos que la profundidad es área sobre el espejo de agua, el ancho superficial. Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a descartar estos dos, ¿cómo es que se dice? Se cancelan esos dos, se simplifican y vamos a poner este lado en función de caudal, porque nos dan caudal, nunca velocidad. Entonces, la velocidad es caudal sobre área y como está elevado al cuadrado, es caudal sobre área, ambos elevados al cuadrado. Y la gravedad que ya estaba ahí. Vamos a llevar todo lo que tenga y a un lado de la ecuación y todo lo que no tenga y al otro lado de la ecuación. El área tiene y, por lo tanto lo llevamos a este otro lado. Área tiene y, el ancho de superficie tiene y. Entonces, esta área lo llevamos al otro lado y vamos a tener área al cubo sobre el ancho de superficie. El caudal no depende de y, bueno, sí, pero no. Es un dato que nos da, ¿no ves? Hay que reemplazarlo nomás. Y en la gravedad no depende de mi madre, solamente de mi madre es de lo que estamos analizando ahora. Entonces, tiene que quedarles más o menos así. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos el área, necesitamos el ancho de superficie. Pero como nosotros no conocemos el y, vamos a tener que utilizar las ecuaciones que hemos generado acá, en esta primera parte. Seguimos arrastrando. Si tuviese un error sus ecuaciones, se va a ir arrastrando ese error y va a ser catastrófico, ¿ok? Tengan cuidado con eso. Entonces, para la sección 1, para empezar, nosotros no tenemos la más recóndita idea, no tenemos la más remota idea de dónde está la altura crítica. No sabemos dónde diablos va a estar la altura crítica. Puede estar acá, como puede estar acá, o puede estar en esta sección, o también en la 4. No sabemos. Les doy un consejo. Empiecen desde la 4,
¿ok? Empiezan a analizar desde la 4, o sea, desde la sección más alejada, la última sección que tenga. De ahí empiecen a analizar, porque de todos los ejercicios que he resuelto, en la última sección es donde caía la altura crítica. Así que empiecen desde la última para no perder mucho tiempo, pero yo voy a hacer desde abajo, ¿ok? Para que se les quede biencito, para aumentar explicación, porque si hago una sola, van a quedar con cara de ¿qué? Y no quiero eso, ¿ya? Así que vamos a ir analizando uno por uno para que ustedes entiendan cómo se analiza, pero les recomiendo que empiecen desde el final, desde la última sección, ¿ya? Entonces, vamos a empezar la sección 1. ¿Qué es lo que necesitamos hallar? El Y. Entonces, vamos a utilizar estas ecuaciones. Habíamos visto que necesitamos área y el ancho de superficie. Estas dos ecuaciones que están acá las vamos a llevar hasta abajo. Muy bien, y vamos a reemplazar en esta ecuación, esta de acá. El área era 1.5 por y elevado al cuadrado y el ancho de superficie es 3 veces y. Entonces, este y, ojo que acá la sección también tiene que tener muy en consideración que esta sección está trabajando en un rango. La sección 1 tiene un rango. ¿Qué rango es? Desde el 0 hasta el 0,5. Ese va a ser el rango de Y, no puede pasarse de ahí. De 0,5 no se puede pasar. Por lo tanto, anotamos muy bien ese rango, de 0 a 0,5. Ahora sí, reemplazamos. Como estamos hallando altura crítica, lo que vamos a llamar a Y va a ser Y crítica, ¿ok? Entonces, reemplazamos simplemente el área al cubo, 1.5 por Y al cuadrado elevado al cubo, dividido entre el ancho de superficie, 3 veces Y, ¿cuál Y crítica? Va a ser igual al caudal elevado al cuadrado, 6 cuadrado, dividido entre 9.81. De aquí pueden despejarlo, pueden ponerle solver como sea, puede despejarse de acá tranquilamente, pero a mí me da flojera despejar, le uso el solver. Por lo tanto, esta Y crítica sale 1.27. ¿Será la correcta? Pues no, porque se está saliendo de nuestro rango. No puede pasar de 0,5. Por lo tanto, esto nos ha dicho 1.27, más o menos está por acá. ¿Ves? Aquí ya nos están spoileando de que más o menos estará en la sección 4. Por ahí está más o menos la altura crítica. 1.27. Como no cumple con el rango, esto no cumple, esta altura crítica no es la correcta, no la tomamos en cuenta. Vamos a la sección 2. La sección 2 va a tener, para empezar, un rango desde el 0,5 hasta el 1. La Y que te dé no puede darte menos de 0,5 y tampoco puede darte más de 1. Si pasa eso, cambiamos de sección. La sección 2 hay que analizar con las ecuaciones de la sección 2. Tal cual estas de acá. Tal cual. Como está escrito acá, lo vamos a reemplazar abajo. Tal cual. Incluido el 0,375, todo así, tal cual. Entonces, vamos a llevar esas ecuaciones acá. Tal y como lo hemos hecho en la sección, bueno, en la pregunta 1. Entonces, área al cubo, toda esta área elevado al cubo. ¿Con qué Y? La Y crítica va a ser en este caso. Por eso es que yo les recomiendo mucho trabajar con este tipo de Y, el Y parcial, que es Y total menos 0,5, porque esto nos sirve de mucho para lo anterior. Porque, a ver, el auxiliar que yo tuve, me hacía confundir un chingo, porque él no trabajaba con Y parciales de esta forma. O sea, trabajaba como que el Y, es que ya ni le entendía cómo diablos hacía, pero trabajaba con un solo Y, no le restaba ni madres. Pero cuando hallaba esta altura, recién le sumaba, no sé qué rayos hacía ya, o sea, un poco extraño. Por eso yo es que les recomiendo utilizando esta Y parcial tal cual. Es la Y que nos va a dar la Y crítica, o sea, es la Y correcta, porque estamos tomando esa Y desde la base. En cambio, con un solo Y, la Y parcial que